esta jornada con una invocación a Dios dirigida por Mirna Martínez, directora ejecutiva de Alfacip, miembro de Transformemos Honduras. Buenos días a todos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, es con gratitud, Señor, en nuestros corazones que estamos aquí en esta mañana por un nuevo día que tú nos permites vivir. Queremos agradecerte, Señor, también el resultado de este estudio del cual se va a hablar hoy. Agradecemos, Padre, por cada uno de los miembros de las familias, de los niños que han estado interesados a pesar de todas sus limitaciones y de sortear tantas dificultades, pero están dispuestos, Señor, para colaborar con la educación de sus hijos. Padre, te pedimos que tú bendigas a la niñez de nuestro país, a los adolescentes y los jóvenes, Señor, que están deseosos de superarse en su vida, Señor, pero que ha habido tanta indiferencia y tanta falta de apoyo de las autoridades que deberían de estar haciendo todo por los niños. Pedimos, Padre, que tú hagas conciencia en el espíritu y en el corazón de nuestros gobernantes para que sientan el interés, la motivación y tengan la conciencia, Señor, despierta para apoyar la educación y la salud en nuestro país. Padre, te pedimos en esta mañana que cese la violencia y que podamos ver, Señor, la misericordia y la verdad tuya manifiestas en la vida de este pueblo que necesita tener mejores derroteros, Señor, y apoyar a nuestra juventud, porque de ellos depende el futuro de nuestro país. Gracias, Padre, te damos en esta mañana, te pedimos que la información que vamos a recibir nos haga también una diferencia en nuestra vida para que podamos ser sinceros y ser también, Señor, colaboradores responsables, Señor, de la educación en nuestro país. Bendice a los participantes y permite, Dios, que salgamos renovados de esta reunión. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A continuación escucharemos el mensaje de bienvenida por parte de Edwin Moya, miembro de la Mesa de Educación de Transformemos Honduras. Muy buenos días, tengan todas, todos. Sean bienvenidos a este evento a convocatoria de Transformemos Honduras y la Asociación para una Sociedad Más Justa. Agradecimiento especial a la presencia de la ministra Calderón, del ministro Escoto, madres, padres de familia, miembros de organizaciones de desarrollo y sociedad civil y también representantes de las organizaciones de cooperación. El orden del día es la presentación del informe sobre aporte financiero de los padres y madres de familia a la educación. Creo que es un privilegio contar con su presencia para debatir, para conocer sobre un tema que nos convoca y que especialmente pensamos requiere conocimiento sistematizado. Hace tiempo sabemos, por conocimiento empírico, que el aporte financiero de madres y padres para la educación de sus hijos lo hace con voluntad y por sentido de responsabilidad. Pero creo que es una oportunidad para llamar la atención de que no sea un medio para seguir ampliando desigualdades sociales. Justo porque a la escuela pública le toca ir a los niños y niñas que proceden de hogares con más dificultades. Dispénseme la oportunidad de varias citas oportunas para la ocasión que por alguna razón se me han cruzado y que es necesario hacer referencia. El artículo 1 de la Constitución de la República nos dice que somos un Estado para asegurar la justicia, la cultura y el bienestar económico y social. Con seguridad podríamos afirmar que el mandato no lo estamos cumpliendo, que este contrasta que a diario nos están diciendo de cómo estamos y nos habla de indicadores que no tienen nada que ver con eso. Nos dicen, mira, que estamos bien porque la inflación está aquí, porque la tasa cambiaria está allá, porque el crecimiento del PIB u otros indicadores que no, se alejan bastante de aquello que se declara antes que es bienestar económico y social.
Coincidentemente, el INE para el 2018 reconoce que 61.9% de la población vive en pobreza y que 38.7% en extrema pobreza. Adelante, cuando veamos los resultados del estudio, nos vamos a dar cuenta del significado que esto tiene. Es decir, hogares en pobreza, haciendo contribuciones que ya veremos en materia de educación. También dejar en la memoria lo preceptuado en la Ley Fundamental de Educación, en su artículo 7, que establece la gratuidad de la educación y prohíbe cualquier exigencia de contribuciones económicas o en especie por parte de docentes o autoridades educativas. No puedo dejar de reaccionar también a lo que nos está pasando con inversión en la educación. Para el 17, según el Instituto de Estudios Fiscales Centroamericanos, Honduras gastaba o invertía 5% del PIB en educación. Hace 10 años eso era 7%. Gastamos para el 17 2.6% en salud y 3.5% en orden público, seguridad y defensa. En el presupuesto 2019, ellos mismos dicen que hay una tendencia hacia la baja y quizás vamos a caer, si se ejecuta tal como está, a 4.6% en educación y a 2.3% en salud. Llamó la atención porque también mucho de la discusión a diario tiene que ver con suficiencia fiscal y que no se generan o no se asignan los recursos para atender las necesidades de los habitantes y la mejora de la productividad social. Creo que hay que llamar la atención sobre eso porque no solo es un tema, y ahorita lo discutía con el doctor Escoto, no solo es un tema de inversión pública en el tema canalizado a través de educación, que probablemente no sea un problema mayor de recursos, sino tiene que ver con asignación, con distribución y efectivamente más tarde podríamos hablar que tiene que ver con uso, que tiene que ver con eficiencia. Transformemos Honduras como plataforma ciudadana desarrolla acciones de incidencia para impulsar mejoras en la acción pública y gubernamental en materia educativa. El motivo por el cual estamos en este tema es que se busca asegurar que el beneficio de la acción pública llegue a todos los niños y las niñas en reconocimiento de su derecho y a la mejora de sus oportunidades. Es costumbre en Transformemos Honduras que la incidencia y la veeduría se basan en investigación, es decir, en conocimiento sistematizado, y ahí la importancia de la presentación de este informe. Sobre esa base le interesa mucho hacerla del dominio público, que es lo que se está haciendo el día de hoy, y con ello trabajar con gobierno y la sociedad civil y otros actores para provocar los cambios que nos permitan una Honduras mejor con justicia, con verdadera justicia social. Por ello hago referencia a contribuciones anteriores de Transformemos y de ASJ, que tienen que ver en educación, en materia de planillas limpias, en 200 días de clase, en apoyo a la evaluación de rendimiento académico, en veeduría para la selección de cargos docentes y de cargos directivos. Este día, con el tema que nos convoca, queremos aportar información y conocimiento, aspiramos a propiciar la discusión que profundice en el asunto para finalmente proponer y hacer abogacía para que el Estado cumpla lo preceptuado, lo haga con mayor eficiencia y que la corrupción no nos siga robando las oportunidades de desarrollo equitativo. En nombre de la Mesa de Educación de Transformemos Honduras, reitero el agradecimiento por su presencia, esperando que el entregable del día sea satisfactorio, nos sensibilice y ayude a tomar mejores cursos de acción en función o en el beneficio de los millones de niñas y niños de nuestra Honduras que están esperando por nosotros. Muchas gracias. A continuación cederemos la palabra al especialista en educación, Johnny Varela, quien va a hacernos la presentación del estudio Aporte financiero de los padres y madres de familia a la educación. Muy buenos días, invitados especiales, miembros de la cooperación, representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, público en general, sean todos bienvenidos a este evento que compartiremos el día de hoy, relacionado con un estudio que se realizó en los departamentos de Francisco Morazán y La Paz, relacionado con el aporte que dan los padres de familia, que dan los docentes y la autogestión de los centros educativos para financiar el sistema educativo. Durante la exposición vamos a tratar de ver cuál era el objetivo general del estudio, cuál fue la metodología que se implementó, los hallazgos, las conclusiones y algunas recomendaciones. Significativo
encontrar en el estudio los diferentes tipos de gasto en los que incurren los padres de familia. Algunos significativos y relacionados con la gestión pedagógica y otros con actividades más propias del centro educativo. De igual manera, los costos que tienen los docentes con respecto al desarrollo de su labor en los centros educativos. De igual manera también vamos a ver cómo es el manejo de los fondos y en términos generales hacer algunos análisis que nos permitan poder identificar dentro de esos hallazgos cómo reorientar esa inversión que hacen los padres de familia en la gestión pedagógica y por ende que tenga un impacto en el desempeño académico. Mucha inversión que se realiza en los centros educativos no necesariamente tiene una vinculación con el desempeño académico de los estudiantes. Algunos antecedentes. El estudio fue realizado entre agosto y octubre del 2018, elaborado por encargo del Programa de Apoyo a los Procesos de Descentralización del Sector Educativo de Honduras, APRODE-GIS, de la Cooperación Alemana al Desarrollo con la Cooperación Técnica de ASJ, capítulo de Transparencia Internacional en Honduras. La estructura de la presentación, vamos a hablar sobre el objetivo, la metodología, los principales hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones. El objetivo que se planteó era cuantificar la contribución de padres y madres de familia, así como del personal docente y otros ingresos propios a nivel de los centros educativos, identificando los mecanismos de gestión, ejecución y rendición de cuentas utilizados para estos aportes. 3 objetivos específicos planteados. Primeramente, identificar la contribución y el manejo de recursos que los padres y madres de familia, así como el personal docente, realizan a nivel de centro educativo. Un segundo objetivo, actualizar los datos sobre el gasto privado en educación en el nivel educativo nacional. Y finalmente, cómo estos datos nos permite contar con información para iniciar un diálogo público sobre la necesidad de aclarar los aportes y el manejo de los mismos en el sistema educativo. Hablemos algo de la metodología del estudio. El alcance fue descriptivo, un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental. Se aplicaron 243 cuestionarios a directores de centros educativos y directoras, a 553 docentes y a 2.222 padres y madres de familia. Muy bien, la muestra representativa para el departamento de Francisco Morazán fue de 171 centros educativos y para el departamento de La Paz fue de 76. Esto nos suma a 247. Ahora, ¿cómo se seleccionaron los municipios? Se seleccionaron bajo la categoría municipal, con municipios con un desempeño alto, con un desempeño óptimo, con un desempeño crítico y con un desempeño bajo. Eso nos permitió poder identificar en Francisco Morazán, en categoría A, el Distrito Central. En La Paz no encontramos ningún municipio que pudiera tener con las características de la categoría A. Esta categoría municipal se obtiene de lo que es el índice municipal y de lo que es el índice del municipio, ¿verdad? Identificando lo que son las necesidades básicas insatisfechas, el índice de desarrollo humano, el tema de infraestructura y el tema de energía. Y en el caso del índice del municipal, tiene que ver ya con la gestión administrativa, con el manejo de los recursos que obtienen las municipalidades. Estos son los municipios donde se implementó el estudio, donde obtuvimos la muestra. Ahora, los tipos de centro. En el departamento de La Paz, el 50% de centros eran multidocentes, 35% bidocentes y el 15% bidocentes. Si miramos en el caso del departamento de La Paz, se comparte casi el 50% entre centros educativos multidocentes
con un 50% de centros unidocentes. En el caso de Francisco Morazán, la mayoría son multidocentes. Aquí hay unos datos bien significativos. En Honduras hay aproximadamente más de 12.000 centros unidocentes y bidocentes que significan casi el 59% de los centros educativos en Honduras. Cuando miramos las pruebas de desempeño académico, miramos que tienen mejor rendimiento los centros educativos multidocentes. Y la diferencia entre un centro unidocente a un bidocente no es mayor. Si convertimos, por ejemplo, 8.400 centros unidocentes, que son los que están actualmente, a centros bidocentes, no mejoraríamos la calidad, pero la inversión que haría el gobierno de Honduras serían miles de millones. Entonces hay que ver el tema entre la calidad y entre el tema de inversión también. Eso nos da esos datos entre los unidocentes y los bidocentes. Luego, dentro del estudio, el nivel educativo de los padres y de las madres de familia, podemos observar que en el departamento de La Paz, el 25.1% tienen primaria completa, y en el caso de Francisco Morazán, el 21% tiene secundaria incompleta. Entonces vemos diferencias entre el nivel educativo de los padres de familia. Luego podemos ver el nivel de ingreso de los padres y madres de familia. Esto es bien significativo. Por ejemplo, en el caso de Francisco Morazán, el 35.8% de padres entrevistados andan alrededor de un salario al mes menor de 2.500 lempiras, y en el caso de La Paz, el 29.9% anda entre 2.500 lempiras y 5.000 lempiras. Las diferencias no son tan significativas entre ambos departamentos. Aquí hicimos algunos análisis. El salario mínimo en el 2018 era aproximadamente de 8.910 lempiras. Anualmente, 106.920 lempiras anuales. En Honduras no todas las personas ganan un salario mínimo, ¿verdad? Por eso el comparativo anteriormente con respecto al departamento de Francisco Morazán y el departamento de La Paz. Y si comparamos la canasta básica en ese tiempo, que anda aproximadamente 8.366 lempiras al año por 100.000 lempiras, y hacemos la diferencia, nos da una resta de 6.520 lempiras. Esos 6.520 lempiras se utilizan para el financiamiento de centros educativos y para otro tipo de gastos que requieren las familias. Ahora, miremos qué sucede en el caso de Francisco Morazán y en el caso de La Paz. La inversión que hace el padre de familia en un año lectivo anda en el caso de La Paz por 9.675 lempiras, y en el caso de Francisco Morazán por 14.203 lempiras. Y si comparamos esos datos con el ingreso mensual, que es menor de 2.500 lempiras, estaríamos viendo qué significativo es la inversión que están haciendo en financiar, y eso por un hijo. Es decir, esta solo es por familia, y estamos reflejando un hijo. Ya si sumamos dos, sumaría el total. Muy bien. Luego miremos qué interesante el tipo de gasto. Cuando les explicaba al inicio, hay algunos gastos que se generan en el centro educativo que probablemente no responden a la gestión pedagógica, que es la misión de la Secretaría de Educación, poder entregar aprendizajes de calidad, que los estudiantes tengan un mejor desempeño académico y que tengan las competencias para poder, ya sea continuar en sus estudios o incorporarse a la parte profesional. Entonces, gastos por transporte, pago de internet de cibercafé, pago anual por copias de exámenes, compra de útiles escolares, pago de uniforme diario, gastos para celebración del Día de la Independencia, pago de uniforme de educación física, pago anual para aseo y vigilancia, gasto en trabajos manuales, gastos por merienda escolar, compra de textos escolares, gastos por aporte económico a la sociedad de padres de familia, gastos por proyecto escolar, gastos por celebraciones en el centro educativo, pago de monogramas. Estos tipos de gastos podemos comparar entre Francisco Morazán y La Paz, que en Francisco Morazán la mayor parte se va en gastos de transporte hacia el centro educativo.
y en el caso de La Paz hacen una inversión aproximadamente de 2.600 lempiras. En el caso del pago de internet es de 3.490.12 lempiras en el caso de Francisco Morazán, y en el caso de La Paz de 1.879.57. La sumatoria de todo esto entonces nos da lo que expresamos anteriormente: 14.000 lempiras de inversión en Francisco Morazán y 9.675 para el caso del departamento de La Paz. Esas son las inversiones que hacen los padres de familia. Ahora sumémosle a los gastos anteriores lo que les genera el bachillerato. Ya son gastos por trabajo educativo social, ya son gastos por el tema de uniforme, tanto de test y de práctica, y el pago de expediente de grabación y los gastos de grabación. Entonces, ya para Francisco Morazán sería 16.267 lempiras, y para el departamento de La Paz más de 10.335 lempiras. Entonces hacemos una separación entre los estudiantes hasta media, y ya los que se van a graduar ya tienen un costo adicional. Eso después lo vamos a ver si sumamos esos gastos en comparación a la matrícula del año 2018 y la inversión que hace, multiplicamos eso, entonces vamos a encontrar que hay una gran inversión a nivel nacional del financiamiento de la educación en comparación a lo que invierte también el Estado con su presupuesto a través de la Secretaría de Educación. Luego miremos algunos detalles importantes en estas gráficas. El pago por aseo y vigilancia según departamento. El 75.4% de padres y madres del departamento de La Paz no paga por vigilancia y aseo, contrario a Francisco Morazán, que el 27.3% paga entre 251 lempiras a 500 lempiras. En el caso de pago de copias por exámenes, en el departamento de La Paz el 76.5% paga entre 1 lempira a 250. En Francisco Morazán hay un porcentaje alto que no paga por copias de examen, que es el 29.9%. Con respecto al uniforme diario, a un padre de familia en La Paz, al 60.4%, le genera un gasto entre 501 lempiras a 1.000 lempiras. Y en el caso de Francisco Morazán, el costo es entre 1.001 lempiras a 1.500. El 15.4% genera ese gasto. Vayámonos al uniforme de educación física. En el caso de La Paz, el 36.9% paga entre 501 lempiras a 1.000 lempiras. Y en el caso de Francisco Morazán, el 62.8% paga entre 1 lempira a 500 lempiras. Esto va a depender del centro educativo, de la gestión del director, va a depender también de algunas otras organizaciones que dan ciertos aportes para el funcionamiento del centro educativo. Por eso hay algunas variaciones entre algunos datos que se presentan. Luego hay el costo de los útiles escolares. El 38.9% de padres y madres en el departamento de La Paz pagan entre 501 lempiras a 1.000 lempiras. Y en el caso de Francisco Morazán es entre 1.001 lempiras a 1.500. Aumenta el costo en comparación al departamento de La Paz. Ahora, ¿cuál es el apoyo que reciben los centros educativos? Esto se refiere a la cantidad de recursos para mejora de infraestructura. Tiene que ver con el tema de construcción de aulas, las reparaciones de paredes y techos y protecciones para ventanas, entre otros. Si nosotros miramos en Francisco Morazán, el 61.2% lo cubren los padres de familia, y en el departamento de La Paz el 59.3%. Eso en comparación, si miramos a la Secretaría de Educación, es mucho menor la inversión que hacen en comparación a lo que están realizando los padres de familia en ambos departamentos. Luego, ¿quién proporciona la mayor cantidad de recursos para comprar equipo? Esto se refiere a computadoras, se refiere a grabadoras y se refiere a televisores. Si miramos en amarillo, igual los padres de familia están invirtiendo, en el caso de Francisco Morazán, el 57.1%, y en el caso de La Paz, un 33.3%. Si comparamos el tema entre la Secretaría de Educación, es mínimo, el 10.7% en Francisco Morazán y el 8.0% en el departamento de La Paz.
¿Quién proporciona la mayor cantidad de recursos para pago de personal y apoyo a la docencia? Esto se refiere a maestros de educación física, artística, computación e inglés. Aquí la Secretaría de Educación hace un mayor aporte, pero también es significativo el aporte que hacen los padres de familia en el Departamento de La Paz, que es casi igual que el que hace el Estado, en comparación a Francisco Morazán, que es un poco menor la aportación, pero igual es significativo también cómo se está financiando el apoyo hacia la labor docente. Ahora, el apoyo que reciben los centros educativos en Francisco Morazán. ¿Qué tipo de apoyo brindan al centro educativo los padres de familia? Y si nosotros miramos en azul, en temas económicos, en temas de materiales didácticos y en materiales de construcción para reparación, en donaciones de equipo y en mochilas y cuadernos, los padres de familia hacen una mayor inversión en comparación a otras instituciones y otras organizaciones, ya sean como las municipalidades, las autoridades educativas, las iglesias y la cooperación. Ahora miremos en el Departamento de La Paz. Aquí hay un cambio significativo. Siempre es similar a Francisco Morazán el apoyo en los ítems que dan, pero aquí hay un mayor aporte en la merienda escolar, es un 42.7% en comparación a la Secretaría de Educación, que aporta un 34.7%. Ahora miremos con respecto a quién maneja los fondos en el centro educativo. En el caso de Francisco Morazán, un 76.8% es manejado por los padres de familia, y en el caso de La Paz, un 97.3%. Esto probablemente refleja mejores abordajes en temas de transparencia. Ahora miremos quién informa sobre el manejo de los fondos de la escuela. Entre varias opiniones que se le solicitaron a los padres de familia, el 67.3% opinó que la Asociación de Padres de Familia es quien informa sobre el manejo de los fondos. Y en el caso de La Paz es significativo, en comparación a los otros actores que deben de informar sobre ese manejo. Y miremos el director, que anda en un 39.9%, pero como ven en la línea amarilla, siempre los padres de familia están jugando un papel muy importante dentro del centro educativo, lo que se visibiliza a través del estudio. Esto es bien importante también, porque pasamos del aporte que dan los padres de familia y los madres de familia, pero también pasemos al aporte que dan el personal docente. Hicimos una comparación entre un salario mensual de un docente que recién ingresa al sistema, que anda alrededor de 14.000 lempiras. Si miramos los hallazgos, encontramos la inversión que hace en el Departamento de La Paz, el docente anda alrededor de 14.000 lempiras. Y en el caso del departamento de Francisco Morazán, en 12.000 lempiras. Esto significa que aproximadamente un salario mensual está siendo aportado por los docentes para el funcionamiento del sistema educativo. Y si multiplicamos esa aportación por todo el personal docente que hay a nivel del país, que creo que anda alrededor de más de 60.000 lempiras, es muy significativo también el aporte sumado a lo que los padres de familia están aportando. Muy bien, el gasto promedio, miremos ahora en qué el personal docente, en qué está gastando ese salario mensual que está invirtiendo al sistema. Entonces, en pago de libretas de control de asistencia, en pago de teléfono, en compra de libros de apoyo, pago de materiales para la elaboración del portafolio docente, pago de internet y servicios de computación, pago de fotocopias y materiales, material didáctico, alquiler de equipo, fotocopias de pruebas parciales informativas. En promedio total en el departamento es 12.000, tanto para Francisco Morazán y 14.000 para el departamento de La Paz. Este es el aporte que están dando los docentes. Aquí es donde debemos de hacer algunos análisis y algunas valoraciones, cómo ese gasto que le genera al docente está haciendo o apunta a la gestión pedagógica para que el estudiante tenga un mejor desempeño académico, y cómo podemos generar desde el nivel central algún cambio o alguna reorientación para que los gastos de los docentes sean más focalizados y sean articulados en la búsqueda de ese desempeño académico y de ese rendimiento.
Pero aquí sumamos también otros gastos que son costeados por la dirección, ¿verdad? Y tiene que ver con el material de oficina y tiene que ver también con el equipo de oficina. Esos gastos suman a 7.664 en Francisco Morazán y 1.873 para el Departamento de La Paz. Entonces, si sumamos lo de los docentes y sumamos lo de los padres de familia, vamos a ir viendo cifras muy significativas de apoyo al sistema educativo. Ahora, algunas conclusiones a las que se llega a través del estudio. Una es que el gasto público en educación ha venido reduciéndose durante los últimos 9 años, afectando la entrega de un modelo de prestación de servicios educativos y violentando el derecho a la educación pública aproximadamente de 2 millones de estudiantes en Honduras, al no cumplir con la Ley Fundamental de Educación, que establece que el financiamiento de la educación pública debe de ser de forma gratuita y el Estado debe de garantizar su financiamiento. Otra conclusión es que parte del financiamiento de la educación ha sido asumido por padres, madres de familia, docentes y de la autogestión propia de los centros educativos. El acceso a los centros educativos sigue siendo uno de los principales gastos que hacen las familias y de manera más marcada en las ciudades más grandes, donde se vuelve necesario la movilización de algún tipo de transporte. Si hacemos el análisis anterior, en comparación en el 2018, con respecto al número de estudiantes y al financiamiento propio del presupuesto de la Secretaría de Educación, podemos hacer un estimado que el aporte financiero de padres y madres y docentes anda alrededor de más de 21.000 millones de lempiras. Esa cifra que supera a un presupuesto más focalizado de la Secretaría de Educación, que anda alrededor de 18.000 millones de lempiras. Entonces sí es significativo ese aporte. La otra conclusión es con respecto al salario mensual del docente. Un docente gana 14.593, de los cuales invierte más de un salario mensual en sufragar los gastos asociados a su trabajo, como ser la compra de libretas de control, portafolio docente, notas al SACE, fotocopias, planes, pruebas, entre otros. Otra conclusión es que no es razonable esperar educación de calidad sin libros y otros materiales educativos, ni sería equitativo que solamente los que tengan recursos puedan adquirir los medios de aprendizaje. Sin presupuestos suficientes, las escuelas están desprovistas y el cumplimiento del derecho a la educación de calidad es solo aparente o parcial. Algunas recomendaciones que sugieren del estudio. Una es que el gobierno debe aumentar el presupuesto de la Secretaría de Educación a partir de los próximos ejercicios de planificación presupuestaria, tomando en consideración las necesidades del centro educativo establecidas en el proyecto educativo del centro, P, para que sean elevadas y consideradas en el presupuesto general de la Secretaría de Estado en el despacho de educación como lo establece la ley. En un mundo ideal, la ley plantea que debe de crearse el centro de costos, es decir, que todas las necesidades de los centros educativos deben de considerarse para que el director municipal considere todas esas necesidades a nivel del municipio, luego las suba a nivel departamental y a nivel nacional. Ese presupuesto es el que se debe de presentar al Congreso Nacional para su aprobación, y esa es probablemente un acercamiento más real a las necesidades muy propias del centro educativo. Decía alguien en algún momento, hay que retornar al centro educativo, hay que concentrarnos, hay que focalizarnos sobre esas necesidades y esas demandas, y si podemos ir mucho más allá al aula de clase, vayamos desde el aula de clase, creamos una reforma o un cambio que inicie desde el aula de clase hacia las siguientes instancias de gestión educativa. Otra recomendación es revisar para minimizar o eliminar gastos innecesarios asociados a la educación cubiertos por los padres de familia en detrimento de la ya endeble economía familiar de miles de hondureños. Yo conozco el caso de un instituto que gastó 40.000 lempiras en banda, en tambores, y no tenían pruebas formativas, ni tenían material, ni tenían libros de texto. Entonces, ese tipo de comparaciones son las que se refiere a tratar de reorientar ese presupuesto en función de la gestión pedagógica.
Luego, focalizar el apoyo de los padres y madres de familia para reorientar la inversión y fortalecer la gestión pedagógica que permita lograr un mejor desempeño académico en cada centro educativo. Otra recomendación es atender a los centros de manera específica y no generalizada. Hay muchos centros educativos que la cooperación, la alcaldía tiene bastante intervención sobre los centros educativos y probablemente sean como ideales esos centros educativos. Entonces, cuando se hace una atención, podría focalizarse en aquellos que tienen mayores necesidades versus los que ya probablemente tengan mejores avances en temas de gestión pedagógica, de gestión administrativa, financiera, comunitaria. Probablemente hay centros educativos que son ideales, entonces hay que reorientar los esfuerzos hacia los centros educativos que requieren. Luego, la construcción de presupuestos asignados en base a las necesidades reales de los centros educativos, no basados en la inercia interanual, la política macroeconómica y las expectativas de los organismos financieros internacionales. Es decir, actualmente existe lo que es el plan estratégico del sector educación, donde se debe de elaborar el plan estratégico institucional de la Secretaría de Educación, determinando ciertos indicadores que deben de reorientar los esfuerzos tanto de las corporaciones municipales, de los gobiernos locales, de diferentes organizaciones para lograr esos indicadores y no trabajar de manera desarticulada. Bueno, con estos datos he tratado de compartir el estudio que se elaboró sobre esos aportes, tanto de los padres, de los madres, de los docentes, y el gran reto que nos genera sobre cómo poder tomar ciertas decisiones con respecto a la información que genera el estudio, tanto a la Secretaría de Educación como a las diferentes instancias de sociedad civil, a las diferentes organizaciones, y esa reorientación para que los resultados en el desempeño académico de los estudiantes puedan tener una mejoría. Muchas gracias. Gracias al especialista en educación Johnny Varela, que nos ha compartido los hallazgos de este estudio, y luego de conocerlos vamos a generar un espacio de reflexión a través de un panel, así que nos va a acompañar la exministra de Educación, Rutilia Calderón, a quien invitamos a pasar al escenario. También nos acompañará el exministro de Educación, Marlon Escoto. Y Ania Rieder, quien es coordinadora de apoyo a los procesos de descentralización en el sector educativo en Honduras, APRODE, de la cooperación alemana. Damos la bienvenida a nuestros panelistas y vamos a comenzar con la participación de la exministra de Educación, Rutilia Calderón. Buen día a todos y a todas, y gracias por la invitación para compartir algunas reflexiones sobre este estudio que nos muestra algunos resultados sobre el aporte financiero de los padres y madres de familia a la educación. Y este es un tema que, revisando algunos estudios anteriores que se han hecho en el país, en el 2014 se hizo una consulta sobre la gratuidad de la educación básica, aportes a partir de estudios de caso en Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay, y también algunos países que han estado trabajando este tema de manera sostenida, buscando llegar a colocarlo dentro del marco de políticas públicas. Y en América Latina está Chile, que tiene ya cerca de 3 décadas, 4 décadas de haber tomado una opción del tema en relación al financiamiento de la educación, que está siendo objeto de debate incluso a nivel de una reforma fiscal, porque Chile tomó la opción
de eliminar la gratuidad de la educación y que pasara a ser un bien mercantil. Eso ha venido siendo así y todos conocimos el movimiento estudiantil precisamente del 2014, orientado a revertir ese modelo a través de una reforma fiscal que vuelva a colocar la educación como un derecho humano fundamental. Y el otro país de América Latina que ha venido por lo menos 15 años trabajando el tema de manera sostenida, que es Colombia, ¿verdad? Desde otro modelo que es el que declara nuestra Constitución y la Ley Fundamental de Educación, es decir, la educación obligatoria y gratuita. En el caso de Honduras, incluso hasta la educación media, ¿verdad? De prebásica a media. Hay otros países de América Latina que lo declaran obligatoria y gratuita hasta el 9º grado, y luego se habla de una progresividad del 9º al 12º grado. Este es un tema que uno lo puede abordar desde diferentes perspectivas. Desde la perspectiva del derecho humano, es decir, qué tanto el Estado está garantizando ese derecho a la educación obligatoria y gratuita que declara la Constitución y la Ley Fundamental de Educación. Desde una perspectiva normativa, ¿verdad? ¿Qué tanto está regulado esa gratuidad y esa obligatoriedad? ¿Y qué tanto se cumple esa normatividad? También se puede abordar desde una perspectiva económica, ¿verdad? Es decir, ya nos daban algunos datos de cómo a nivel de la inversión social expresada en qué porcentaje del Producto Interno Bruto se orienta a la educación, el país ha venido con una tendencia claramente regresiva, ¿verdad? Una alerta que puso el Banco Mundial ya en el 2015, en donde incluso la cifra que daba el Máster Edwin de que se iba a llegar al 4.6, según el Banco Mundial ya se había llegado a ese 4.6 en el 2016. Y también desde una perspectiva ética, es decir, en una sociedad con los porcentajes de exclusión que tenemos ya en Honduras, somos el tercer país con mayores desigualdades a nivel de América Latina, que tanto el sistema educativo está aumentando aún más esa exclusión a través del incumplimiento de este mandato de la educación obligatoria y gratuita. Yo quisiera centrar mi comentario entonces alrededor de este tema de la gratuidad, que posiblemente nos puede ayudar a que varias de las recomendaciones del estudio puedan implementarse. Estos estudios de Honduras, de Chile, de Colombia que logramos revisar, nos hacen ver que la gratuidad de la educación es una decisión política y no solo económica. Creo que ese es un punto clave, es decir, es un tema de decisión, de decidir, por ejemplo, si se va a incrementar o no el porcentaje del Producto Interno Bruto orientado a educación. Si esos 16.000 millones de lempiras, que fue un ejercicio que hizo la Secretaría de Coordinación de Gobierno, que están dispersos en otras instituciones del Estado y que se usan para educación, se van a alinear en función de el logro de los objetivos prioritarios de la educación, y no como hasta ahora, que son 16.000 millones, imagínense, casi igual al presupuesto de la Secretaría de Educación de 18.000 millones, que están dispersos y que se utilizan de manera aislada. Entonces, es un tema de decisión política, además de decisión económica financiera, ¿verdad? Ese es un punto central. Lo otro es, y me lo preguntaba un medio de comunicación, si debe de haber una política pública sobre la gratuidad. Lo que nos dicen estas otras experiencias es que en realidad la gratuidad no debería de ser la meta de la política pública, sino el principio para lograr que otras políticas públicas realmente
impacten en lograr esa gratuidad. Porque ya lo hemos visto en el estudio, al leerlo ya más en detalle, que las familias más pobres, que son las que más están invirtiendo en educación, tienen también un costo de oportunidad. Es decir, si la escuela no responde a las expectativas de estar sacrificando, invertir en otras áreas, en alimentación, en salud, en vivienda, ¿qué va a hacer esa familia? Va a retirar a ese niño, a esa niña, a ese joven del centro educativo y lo va a orientar al mundo laboral, al cuidado en casa, etcétera, etcétera. Entonces también hay un costo de oportunidad que esta política pública tiene que llegar a visualizar. Otro punto importante y que el estudio ya avanza en ello es qué vamos a entender por gratuidad de la educación, qué es lo que debe de garantizar el Estado que va a financiar en educación. Ese es un tema clave, porque lo vimos acá, ¿verdad? ¿Por qué las familias tienen que estar aportando a infraestructura o a equipo? ¿Verdad? Por ausencia del Estado, exactamente. Pero, y ahí no coincido con el presentador, con Johnny, cuando nos dice que parte de la solución es reorientar lo que las familias están ya invirtiendo. Creo que más bien la meta debería de ser garantizar que el Estado financie lo que le toca financiar, ¿verdad? Y entonces, ya al final, tengo 3 minutos nada más. Entonces, también es importante en lo que se promueva como acción ciudadana ante el Estado, manejar un concepto integral de gratuidad, porque el país avanzó un poco, aquí el ministro Escoto posiblemente va a hacer referencia al tema de la matrícula gratuita, pero eso es uno de 8 o 9 componentes de lo que hoy es la gratuidad educativa. Y me permito retomar el concepto de gratuidad educativa que fue aprobada en el Protocolo de San Salvador de 1988, que fue ratificado por el Congreso Nacional de nuestro país. Es un protocolo sobre obligaciones de gratuidad inmediata en nivel primario y planes para la aplicación progresiva de la gratuidad en la educación secundaria. Desde 1988 el país está comprometido y ahí se maneja un concepto bastante integral de gratuidad, en donde dice que el Estado debe garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, garantizando la gratuidad total en matrícula, derechos académicos a pagar en las instituciones, canasta educativa que incluye alimentación, uniformes, útiles escolares y facilitar estrategias para el traslado o transporte. Eso debería de ser lo mínimo que el Estado hondureño, después de 31 años de haber aprobado este protocolo de San Salvador, debería de estar garantizando en el año 2019. Y luego, ¿qué hacer? La pregunta es, ¿cómo avanzamos para hacer efectivo ese derecho que ya está en la Constitución, en la Ley Fundamental de Educación, que es parte de un protocolo internacional que es de obligatoriedad cumplirlo? Y allí apuntando también algunas líneas de acción. Una de ellas es que este concepto integral de gratuidad se plasme en las decisiones. Y esto cuestiona mucho el tema de la focalización, que también ahí hay un gran debate. Si nosotros seguimos focalizando, seguimos excluyendo. La focalización no hay manera de que no sea excluyente, ¿verdad? Entonces tiene, y ahí también discrepamos un poco con la recomendación del estudio, de que tienen que haber, este concepto tiene que ser de aplicación generalizada, ¿verdad?
La otra línea es, ya definimos cuánto aportan las familias, y esto es muy similar al estudio, a la consulta sobre gratuidad del 2014 que hizo la CLADE, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, que por Honduras lo realizó el Foro Dakar, que en promedio decía que las familias financian $205 por hijo, ¿verdad? Entonces, esto fue una encuesta a nivel nacional. Entonces, pero nos falta lo otro, que es definir los costos educativos. Ya no lo que están aportando las familias para uniformes, sino cuánto cuesta en cada municipio del país, porque es un costo diferenciado por municipio, ese paquete de gratuidad. Cuánto cuesta la matrícula, cuánto cuesta el uniforme, cuánto cuesta la merienda escolar, cuánto cuestan los materiales didácticos, cuánto cuesta el transporte. Y el Estado debe de presupuestar, cubrir esos costos. Entonces nos falta completar el estudio de cuánto aportan con un estudio real de costos por municipio. En otras palabras, dirían los financistas, cuentas municipales en educación, que ya lo apuntaba un poco Johnny al final. La otra línea de acción, que es otra buena práctica, es definir el alcance progresivo de la gratuidad. Tienen que establecerse metas claras y rendición de cuenta de esas metas. Por ejemplo, en este momento no sabemos qué porcentaje de la población que está en el sistema está siendo sujeto de ese derecho de la gratuidad integral. Entonces el país tiene que definir, la Secretaría de Educación, para el 2020 vamos a garantizar aumentar la meta de gratuidad a tanto, porque el protocolo de San Salvador habla de ya en el 88 para la escuela primaria y a partir del 89 de manera progresiva llegar hasta 12º grado. Otra penúltima línea de acción es materializar esa concepción integral de la gratuidad en programas, proyectos y presupuestos intersectoriales, no solo de la Secretaría de Educación, porque como les decía, hay flotando 16.000 millones de lempiras. Entonces una institución compra los uniformes, otra institución invierte en infraestructura, otra institución maneja lo de alimentación escolar, otra institución, y le llegan a los centros educativos en tiempos diferentes. A uno le llega una cosa, a otro le llega otra. Difícilmente así vamos a lograr progresar en metas de gratuidad. Y la última línea de acción es revisar y reorientar el presupuesto de la Secretaría de Educación, sobre todo ese 20% que en un estudio preliminar que ASJ hizo en enero de este año mostraba que es un 20% de esos 18.000 millones de lempiras que desde hace 7 años no se pueden utilizar. Estamos hablando de una cantidad importante, ¿verdad? ¿Y por qué no se utiliza? Porque es sujeto a convenios y programas que en años anteriores se aprobaron a nivel del Congreso Nacional, que ya no existen, Praleva, Metajefa, por ejemplo, y que el Congreso Nacional es el único que puede dejar sin valor ni efecto esos programas, liberar ese 20%, y en este caso puede ser un recurso que perfectamente se puede ir orientando a garantizar esa gratuidad de la educación. Muchas gracias. Gracias a la doctora Rutilia Calderón, exministra de Educación. Vamos a continuar con la participación del doctor Marlon Escoto, también exministro de Educación. Muchas gracias por invitarnos. Yo voy a tratar de
hacer una reflexión fuera de la caja, ¿no? Para ver si puedo aportar algunas ideas. En términos de administración no pedagógica, porque la administración pedagógica es exclusiva del Estado, no importa quién haga la administración restante, ¿no? Esa es indistinta, pero en términos de administración educativa, llámese de personal, de construcción y mantenimiento de centros educativos, de dotación de logística, hay al menos 3 modalidades que están vigentes en el mundo, y hay países que las ponen a todas a echar a andar, dependiendo si son estructuras regionales, estructuras municipales o comunidades pequeñas. En África, por ejemplo, existe la administración privada de entidades públicas. Entonces, ¿y eso cómo funciona? Hay una administración privada, excepto la administración educativa pedagógica. Todo lo demás es privado y ha sido financiado por entidades internacionales. Esa es una modalidad. En España existe la educación concertada con los padres de familia, que es la administración dada a los padres de familia, pero el tema, los contenidos y el abordaje pedagógico es del Estado. En España se enseña religión sí o sí en cualquier centro educativo, porque está en la Constitución, para dar un ejemplo, ¿no? Y también existe la administración municipal, que tampoco es administración pedagógica, es la administración complementaria. Es muy difícil pensar que un director de centro educativo que va a administrar 20.000 empiras deba rendir fianza por 5.000 empiras. Yo no lo haría. Por mí que se lleven los 20.000 empiras, porque es un problema en ejecutar 20.000 empiras en la administración pública, pero esos 20.000 empiras pueden ser suficientes para mantener el centro educativo, darle mantenimiento o para dotar de las meriendas o los alimentos. Visité la Escuela de Honduras en Montevideo, en Uruguay, y a la hora de la merienda llegó una camioneta y sacó 40 meriendas y las puso en todas las mesas de los niños, y el profesor firmó el recibo de los 40 meriendas y listo. Pero nosotros no podíamos desplegar eso en todos los centros educativos, porque sabemos que la merienda escolar es la mitad de los insumos, que el resto lo complementa la familia para poder brindar una merienda decente. Entonces, estos modelos están en marcha, existen, no son de aplicación general para todo un país, pero se pueden considerar y no se ocupa ninguna reforma. De hecho, la mayoría, y estos existen, aunque no estén legislados, existen de hecho en muchos territorios. Lo otro es el concepto de prefiero la educación pública aunque sea mala, y parte de eso nos tiene protestando, ¿no?, en contra de la privatización. Yo no conozco ninguna empresa privada que esté interesada en reconstruir las escuelas y que le paguemos a 40 años a una tasa. Yo no me pondría eso. Los fondos anuales de reconstrucción escolar, cada año ponerlos en un solo fondo a 40 años y pagarle una tasa para una empresa que es una empresa, ¿no?, y que lo reconstruye en 3 años. Pero no he encontrado ninguna APP para educación. Hay que explorarlo. La ley permite hacer alianzas pública-privadas, el Estado lo tiene, se hacen para otras cosas, y lo que hay que asegurarnos es que se haga bien. Pero 6.000 escuelas, 4.000 unidocentes, 2.000 bidocentes, que son de un espacio y de 2, que son las que están en peores condiciones, podrían ser reconstruidas en 3 años y pagaderas a 40 años. Pero es una decisión política, ni siquiera es una decisión de técnica o de cómo hacerlo. Lo otro que quería comentar, coincidiendo con la doctora Rutilia, es que un segundo momento a esta primera exploración de los aportes de la familia es el grado de gratuidad, para que nos pongamos como meta la mejora de ese indicador, ¿no?, igual que el grado de obligatoriedad. A Puerto Cortés no es que tenga una policía escolar, pero tiene promotores sociales que busca en todas las viviendas a los niños que no asisten a la escuela. Ahí hay un indicio de cumplimiento de obligatoriedad. Pero si la persona dice, el problema es que no tengo cómo habilitar a mi hijo para que vaya, entonces el municipio tiene programas sociales que le permiten darle su logística, asegurarle el transporte y alimentación. Y ahí es donde podemos invocar el derecho a la educación por parte de los niños y niñas que la
Constitución garantiza, porque tenemos el entorno habilitador. Entonces, Puerto Cortés tiene esa herramienta que puede ser perfectamente como un estudio de caso, y otros municipios que nos permita ver en esa aspiración de gratuidad y obligatoriedad dónde estamos. Eso puede ser un buen ejercicio más adelante. Lo otro es que podemos hacer la ecuación del financiamiento de la educación indistintamente. Vean, los empresarios invierten mucho dinero en educación. Se hizo un ejercicio de empresarios por la educación. Muchas empresas publicaron, recuerdo 3, cuánto invertían, dónde invertían. Se creó un portal, las otras era opcional. Pero ustedes saben cuánto en valores significa la ventana de responsabilidad social empresarial de las empresas. No está contabilizado en Honduras. Usar responsabilidad social empresarial en temas como educación, salud y ambiente, que son los temas que más se usan. Entonces, un ejercicio de ese tipo, concertado con el sector privado, progresivo, de visibilizarlo y orientarlo en función de las necesidades y prioridades del sistema educativo, podría encontrar recursos razonables en una ecuación. Luego, los gobiernos locales tienen una condición porcentual de inversión en temas de educación, que también se puede valorar, está ahí. En un momento se hizo un ejercicio de cuántas fundaciones y ONG en Honduras se han registrado en el Ministerio de Gobernación a favor de la educación. 600. En ese tiempo se hizo un ejercicio y se encontraron 60 activas. Pero vayamos a hablar con ellos y reactivémosles todas. Veamos qué es lo que pasó, por qué se registraron, por qué no tuvieron éxito, y que no sea un problema, sea una oportunidad de tener 600 colaboradores llamados fundaciones, ONG, desde estructuras locales hasta estructuras supranacionales, porque existen estructuras de fundaciones que para Centroamérica, América Latina. Esa es una oportunidad de acompañamiento. Y lo otro son los aportes de las familias, que se pueden diferenciar entre habilitar a un escolar con su logística, transporte, alimentación, y los aportes directos en efectivo que las familias hacen a los centros educativos, a los directores o a los profesores guías, como le llaman. Es un ejercicio simple y hay varias valoraciones, pero hay un circulante en efectivo considerable. Si una familia aporta 1.000 lempiras en efectivo al año por 2 millones de escolares, ahí hay un fondo razonable. El tema es la administración, el uso que le estamos dando a los mismos administradores pedagógicos, la administración de comprar el clavo y de cambiar el foco. Lo otro que decía la doctora Calderón, que más allá de la gratuidad y la obligatoriedad, ¿cómo abordar de manera integral esto? Cuando uno se pregunta por qué las familias en extrema pobreza envían a un niño a la escuela, no son razones educativas, son razones económicas. 700.000 familias en extrema pobreza, 2 de cada 3 escolares de los 2 millones los aportan las familias en extrema pobreza. Entonces, desde el que aborda el aula debe entender que hay 2/3 en condiciones diferentes y abordajes de aprendizaje diferentes. Pero apartando ese tema, ¿por qué una familia en extrema pobreza envía a sus hijos a la escuela? Para que lo cuiden. Mientras trabaja, va a buscar un ingreso. Entonces la escuela es un gran centro de cuidado diurno. De 2 millones, 2/3 van a la escuela para encontrar un espacio mientras la familia hace una actividad de ingreso. Centro de cuidado diurno. ¿Por qué más asisten? Porque hay una merienda. Muchas escuelas de ciertos lugares piden que en vacaciones se habilite siempre la merienda y los niños van solo por la merienda. No son muchas, pero hay experiencias. En Valle hay algunas. Porque estas familias
tienen 1 o 2 ingestas de alimento al día. 1 o 2, la mayoría 1, y lo demás es un pan con algo, un café con algo, y esa es su alimentación. De una merienda escolar. ¿Qué significa? Que los centros educativos son un gran comedor, público si quieren, gratuito, como quieran llamarlo, es un gran comedor. A la hora de la merienda, ¿cuántos están? Antes hubo cobertura 6º grado, ahora hay cobertura 9 grados, y hay centros de educación media que tienen mecanismos propios para habilitar alimentación. Aquí en Tegucigalpa hay colegios donde los profesores han creado espacios, piden alimentos en supermercados y cosas y preparan platos simples, porque alguien que viene de Monterredondo, del otro lado de la Tigra, no regresa a almorzar ni tiene con qué almorzar. Entonces, esos elementos alrededor de la gratuidad y alrededor de la obligatoriedad, que son habilitantes sociales en un país 85-15 en desigualdad social, el mejor indicador de la desigualdad es la cobertura educativa de administración pública, 85%. Y eso se puede ver cuando hay crisis en la escuela pública y se cierra. Los padres que tienen cierto ingreso los sacrifican porque sus hijos vayan a centros privados de mala calidad, pero al menos van. Colegios de las peatonal, por ejemplo, que abundaban, habían como 20. Cuando se normalizan los centros normales, esos van desapareciendo porque las familias vuelven a hacer uso de la educación secundaria pública, pero cuando no está en oferta, te sacan dinero que no tiene para que su hijo vaya a una privada, pero es una oferta privada de muy mala calidad. Entonces esa fluctuación 85-15 llega a tener hasta 25-75, es un poco engañosa porque realmente es familias que están colocando recursos que no tienen, cuando se estabiliza eso llega hasta 9%. Entonces, entre la administración privada y la administración pública de la educación, ese es un indicador de desigualdad directo, ¿no? Lo otro es que el ejercicio de esa ecuación con las opciones de financiamiento debiesen también presionar para que el presupuesto del sector educativo mantenga el ritmo de crecimiento del presupuesto nacional como un principio básico, garantizado en las disposiciones presupuestarias anuales, que alguien esté pendiente que al menos el crecimiento del presupuesto nacional también arrastre en iguales proporciones el crecimiento del sector educativo. Si tuviésemos que hacer esa nivelación, el presupuesto actual de educación debiese multiplicar por 3 aproximadamente. El próximo presupuesto 2020 debiese ser alrededor de 80.000 millones de lempiras para que tenga el mismo ritmo de crecimiento que ha tenido el presupuesto nacional en 10 años. Y ahí estaríamos al menos a la par de una política pública que arrastra los servicios de educación en crecimiento del presupuesto en iguales proporciones al presupuesto nacional. De ahí en adelante negociar aumentos presupuestarios para educación por arriba del promedio del ajuste presupuestario nacional es otra tarea, pero en términos prácticos ese es el desafío al cual nos enfrentamos, y por eso cuando hablamos de inversión per cápita, pues obviamente vamos a la baja, utilizando el presupuesto nacional. No solo se trata entonces de evidenciar cuánto es el aporte, sino de replantear el mecanismo de administración no pedagógica, no educativa, porque esa siempre será potestad del Estado, dada una entidad llamada Secretaría de Educación, pero sí la administración complementaria que permita que esa administración educativa, pedagógica, encuentre un espacio confortable para desarrollarse. Muchas gracias. Gracias al doctor Marlon Escoto. Escucharemos a continuación, y para finalizar con esta
etapa de reflexiones a la señora Ania Rieder, coordinadora de apoyo a los procesos de descentralización en el sector educativo en Honduras, APRODE, de la cooperación alemana. Buenos días. A mí me habían dicho que en un panel, que es mi primer panel en Honduras, se puede hacer la presentación, así que preparé una presentación. ¿Me pueden ver? Así, para que puedan ver mejor ustedes también. Algunos datos, algunos hechos ya lo van a ver repetido aquí porque ya los exministros y también Johnny había presentado algunos datos, así que va a haber un poco de repetición, pero voy a pasar bastante rápido sobre ellos. Me gustaría empezar por la ley fundamental de educación, porque todo el mundo sabe que la educación es gratuita en Honduras, pero tal vez no hayan hecho la gaceta misma donde está puesto. Existen Existen los artículos 21, 22 y 23 que hablan de la educación prebásica, básica y media, de la gratuidad y la obligatoriedad. ¿Cómo se define en la misma ley fundamental la gratuidad? Es la garantía que tienen todas las personas a recibir el servicio de educación ofrecida por el Estado, sin costo económico directo a cargo del educando y su familia. Y esta gratuidad está ligada, como ya han dicho también los exministros, a la imperatividad. Es la obligatoriedad para que todas las personas reciban al menos un año de educación del nivel prebásico y en su totalidad los niveles básico y medio. Vamos a ver otra vez los aportes de padres de familia a la educación del año por hijo. He escogido La Paz porque me parece más representativo para todo Honduras. Es una cuota de 9.675,69 lempiras en La Paz. Si esto lo comparamos aquí con el salario medio de padres en La Paz, que es en un 17% debajo de 2.500 lempiras, en un 28,90% entre 2.500 y 5.000 lempiras, y un 19.090% entre 5.000 y 7.000 lempiras. Eso significa que son de 1 a 4 mensualidades de salario mensual. En comparación con el sistema de impuestos sobre la renta, tenemos una buena diferencia porque esa siempre está en relación con los ingresos. En cuanto más gano, más pago. Sin embargo, aquí el aporte directo de los padres por hijo es igual para todos, indiferente de los ingresos reales de la familia. Vamos al salario y la inversión en educación por parte de docentes en el 2018. Aquí hay unos docentes en la sala. ¿Sí? Yo creo que para los docentes está claro que siempre vamos a invertir algo. Y creo que se hace también con mucho gusto, cuando uno tiene vocación, cuando le gusta la docencia. Pero el salario medio mensual de docentes en el régimen de 36 horas en Honduras está al mes por 14.593. Y si invierto, como demuestra el estudio, 14.651 lempiras, eso quiere decir que esa es una mensualidad de mi salario anual. Es mucho dinero. Si cuento también el transporte que los docentes necesitan tomar para llegar a sus centros educativos, que a veces son muy caros, eso es mucho dinero. Tenemos algunos datos a partir de un estudio de AMON de 2018 que hablan de que se hicieron una muestra de 55 municipalidades y donde resultó que los municipios
invierten, según su tamaño, 49 millones, etcétera, lempiras al año en educación y 91 millones de lempiras. Esto es un aporte absolutamente no indiferente de las municipalidades a la educación. Invierten en construcción, en aporte capital, logística, seguridad, reparaciones, otras construcciones, terrenos, etc. Me gustaría volver a algunos datos del contexto educativo hondureño. Si miramos a una estadística ya un poco antigua de 2014, vemos que los años de escolarización en Honduras en comparación con otros países siguen siendo muy bajos. Si en el año 2014 son 6 años y 6 meses por persona, y eran 5 años en el 2000, hoy en día probablemente sea algo más alto, pero tampoco mucho. Y si vemos la cobertura educativa neta en Honduras por ciclos en 2018, basándonos en datos del SACE, vemos que en prebásica tenemos todavía una cobertura neta porque la incorporación de la prebásica es bastante reciente. El ciclo primero y segundo de básica es de 84%, pero a partir del tercer ciclo de básica ya baja a la mitad, casi 44%. Así que hay una retención escolar muy alta a partir del tercer ciclo. Y esto de alguna manera podría, sería mi hipótesis, tener que ver con el aporte de los padres. Me gustaría agregar algunos datos del PISA al desarrollo que se desarrolló el año pasado aquí en Honduras. Para información, tal vez, para los que no sepan lo que es el estudio PISA al desarrollo, es la evaluación del OCDE y para países de ingresos medios y bajos con los instrumentos de mediación equivalentes a PISA, pero adaptados a su contexto socioeconómico. En la región hay 4 países que han participado en el PISA al desarrollo: Ecuador, Guatemala, Honduras y Paraguay, y 10 países que han participado en el PISA normal. Y en el 2018 solamente 41% de los jóvenes hondureños tomaron la evaluación de PISA. De estos, un 30% eran de centros educativos privados. Tenemos aquí una estadística de los recursos materiales en las escuelas y vemos que Honduras está acá, que la disponibilidad de recursos didácticos en Honduras es mayor al promedio de PISA al desarrollo. No obstante, tenemos las escuelas públicas aquí, el rango es de 1 a 10, que 1 quiere decir que hay ausencia de equipamiento y materiales, y 10 que hay una buena presencia y todo está en buen estado. Pues las escuelas públicas tienen un puntuaje de 4 en este rango. Sin embargo, las escuelas privadas tienen un grado 7, un puntuaje de 7. Tienen una menor cantidad de recursos una escuela pública que una privada. Y la diferencia es con creces la más amplia de todos los países que han participado en el estudio PISA al desarrollo. O sea, hay una brecha entre escuela pública y privada, sobre todo en escuelas públicas de pocos recursos materiales. Si vemos ahora también los resultados de desempeño en matemática en relación al ingreso per cápita en US dólares. Vemos aquí Honduras. El ingreso per cápita en dólares en Honduras es de $5,000
el Caribe, casi 3 de cada 4 estudiantes no alcanzan el nivel básico de competencias. En matemática, los estudiantes que asisten a escuelas públicas en Honduras tienen 53 puntos menos que los estudiantes en escuelas privadas. Esto es equivalente a casi 2 años de escolaridad. Además, en centros educativos públicos, el 91% de los estudiantes tienen bajos desempeños, en las privadas 69%. Honduras presenta la brecha más amplia entre escuelas públicas y privadas en los países de la región en quizá al desarrollo.
cuáles son los tiempos de entrega. En la estructura organizacional se aplican los procesos de las unidades de la Secretaría de Educación y las funciones de las direcciones departamentales y municipales de manera adecuada. En el pago de planilla del personal existe un sistema informático que asegura que los salarios lleguen a tiempo y a donde deberían llegar. Hay un control interno de adquisiciones de bienes y gastos. Pero ¿quién controla? ¿Quién regulariza? ¿Hay regularidad de los controles? ¿Existe un sistema de administración, inventario, contabilidad, recursos humanos eficiente y transparente? Estoy rodeando alrededor del presupuesto. Con respecto a la organización de los centros educativos, ya en Honduras los centros educativos están organizados en redes. Las ventajas obvias se dan en el ahorro de equipamiento, acceso a malla curricular más amplia, mayor calidad mediante supervisión más eficaz, etc. Pero existen los recursos en personal y presupuestos suficientes para estas estructuras. Y si vamos ya a la gestión operativa, con respecto a la claridad de los marcos legales a la hora de aplicarlos a incoherencias, con respecto a la eficiencia de la ejecución del presupuesto, ¿se aplican los procesos de manera adecuada? ¿Cómo se están aplicando los sistemas informáticos que puedan administrar correctamente sus recursos humanos y permitan gestionar las diferentes acciones de la Secretaría de Educación relacionadas al inventario, la contabilidad, etc. Con respecto al control de calidad, que la calidad educativa es una responsabilidad tan importante si pensamos cuánto están pagando los padres o sus hijos. Se hace todo para que solo los que tengan las cualificaciones adecuadas entren a la Secretaría de Educación. ¿Cómo se aplican las normativas para concursos? Con respecto a los aportes a los centros educativos, ¿se está haciendo lo suficiente para proveer los centros educativos con material didáctico, con transporte, alimentación escolar? Y beneficios estudiantiles, ¿se promueven estudiantes excelentes? ¿Hay cooperaciones para el financiamiento? El señor Escoto habló de esto. Hay esfuerzos locales sistemáticos entre el sector privado, municipios y empresas para conseguir apoyo financiero según los lineamientos estratégicos del sector educativo. Y sí hubo una primera mesa de empresarios por la educación hace 2 semanas, organizada por Fundarse, que exactamente intentó ver dónde el sector privado podía invertir en educación y según qué lineamientos, que existen ya los lineamientos de inversión del sector privado según las estrategias del sector de educación. Les agradezco su atención y bueno, ahora estamos abiertos a preguntas. Gracias a Ania Rieder. Vamos a continuar con la participación del director de modalidades educativas, Olvilson Zúñiga. Buen día a todas y a todos. El señor ministro les envía un saludo a cada uno de ustedes. Quiero resaltar la importancia de este ejercicio, de este evento, por toda la contribución que tiene al país. Queremos
expresar el más alto interés del excelentísimo señor ministro sobre los hallazgos de este estudio. De hecho, esta mañana ha designado a 5 de sus directores para que estén en hecho presencia: a la directora del departamento de Intibucá, la licenciada Suyapa Flores, que nos acompaña, la directora Miriam Suyapa Ochoa del departamento de Comayagua, a quien les presentamos, a la directora de Talento Humano, la Máster Selma Silva, que también está presente, el director de Planificación, el licenciado Martínez, que en este momento está desarrollando un ejercicio bastante importante en materia de alineamiento financiero, y que esperamos que todos los elementos y todos los hallazgos que en esta investigación se presentan sean considerados en la nueva estructura presupuestaria. Al director de Transparencia, que también nos acompaña, mucho gusto. Resaltar la presencia de la Secretaría del Consejo Nacional de Educación. Desde el Consejo Nacional se está en un proceso de construcción de alrededor de 15 políticas públicas para el fortalecimiento de la calidad de la educación, y también consideramos que las exposiciones que han realizado los panelistas y la Asociación para una Sociedad Más Justa, y a los que integran la Mesa de Educación de Transformemos Honduras, será muy relevante. Saludar y destacar los aportes que han hecho nuestros panelistas, el ministro Escoto, un buen amigo, a la exministra Calderón, y a los expertos de la asociación que han tenido esta gran tarea en materia de investigación. Muy contento de ver a la Comisión de Educación del Congreso. Mi respeto y admiración para ustedes. Y sabemos que desde este poder del Estado también se pueden hacer grandes esfuerzos para nutrir todas las iniciativas que se gestan, un amplio contenido que se ha expresado esta mañana. Pero también quiero resaltar a PRODE. Es un aliado de Honduras, es un aliado de todas las hondureñas y hondureños, y especialmente de los niños y de las niñas, que es donde se expresan las mayores desigualdades sociales en Honduras. Le agradecemos profundamente todo su apoyo. A Mopawi, a Comunidades Más Fuertes, a UFASIC, a los patronatos, a los condes, a USAID, un aliado histórico de nuestro país, a los colegios magisteriales, a los medios de comunicación, al FONAC, a los padres de la Asociación Daniel, que es parte de la representación de esta mañana, y que hacen una contribución muy importante en materia educativa. Compartir en grandes líneas los esfuerzos que se hacen desde la Secretaría, y que bajo el liderazgo del señor ministro, el ingeniero Arnaldo Hueso, se promueve. Estamos convencidos que superar estas brechas pasan por una amplia contextualización de la realidad que tenemos como país, y ahí la relevancia del estudio, porque toda esta construcción social y política debe estar centrada
en términos de los sueños y de las aspiraciones de nuestro pueblo, especialmente de los niños. Estamos convencidos que esto puede ser posible en la medida que fortalezcamos el diálogo y la construcción. Como Secretaría de Educación estamos apostándole a todo el proceso de reforma legal. Hay una serie de iniciativas que tienen que ver que pasan por provocar toda una serie de reformas. Hay una serie de iniciativas que también pasan por fortalecer la carrera docente, por procesos de mejora de la calidad de la educación, por el estricto respeto y garantizar los derechos humanos de los niños y de los jóvenes, de fortalecer nuestro sistema financiero, y también pasan por estimular y provocar y cooperar en todo el alineamiento de la cooperación nacional e internacional. En ese sentido, invitamos a toda esta institucionalidad a ser parte de esta construcción social desde estas instancias que se han instalado a nivel del país. También estamos convencidos que muchas de estas iniciativas pasan por la capacidad de toda esta institucionalidad para implementar el plan estratégico del sector de educación, para lograr concretar la implementación del plan institucional, por estructurar el sistema mismo. En ese sentido, invitamos a toda esta institucionalidad a utilizar estos instrumentos de planificación en el diseño e implementación de todas las iniciativas, programas y proyectos que se ejecuten a nivel del país. Ahí está nuestro norte, nuestras grandes orientaciones, y creemos que en la medida que desarrollemos toda esta gestión y toda esta operatividad, como nos ha ilustrado APRODE, vamos a ser capaces todos los hondureños de transformar en poco tiempo los indicadores que hoy se nos han presentado. Revisando muchos de los planteamientos, hay una serie de aspectos que nos parece bastante estratégicos. Como parte del equipo asesor del señor ministro que está aquí presente, el equipo de directores, asumimos el compromiso de llevar estas iniciativas al más alto nivel, de tal manera de que puedan incorporarse y no se queden solo como hallazgos de la realidad que viven nuestras niñas y nuestros niños, sino que realmente todas las estrategias de trabajo en el país puedan responder a estos planteamientos, y que podamos establecernos metas para transformarlas. Revisando los últimos resultados desde la Secretaría, diríamos que estamos bastante alineados con muchas de las demandas en materia de todas las necesidades diferenciadas de los niños, en términos de gozar del derecho a un espacio educativo con calidad y con condiciones dignas. Hay un esquema trazado para que en el mediano plazo podamos mejorar la infraestructura de más de 1.200 centros educativos. De hecho, ya hay 300 en proceso de construcción, y nos agrada que gran parte de esta infraestructura se esté materializando en el departamento de, gracias a Dios,
que es donde definitivamente como país tenemos una alta preocupación. Otro de los aspectos ha sido revisar y contextualizar todo el modelo de educación intercultural bilingüe. Estos hallazgos también llevan la expresión y el rostro del pueblo lenca, ya que se ha tomado como centro de estudio principalmente el Departamento de La Paz, pero también somos un país multicultural y estos resultados también podrían ser quizá más críticos en otras regiones, en otros contextos y con la realidad que viven otros pueblos originarios y afrodescendientes. Así es que también invitamos a toda esta institucionalidad a fortalecer estos estudios, estas investigaciones en el resto del país, para que podamos ir teniendo una composición más fuerte, más profunda de la realidad que viven nuestros compatriotas. Esta semana se inició el proceso de entrega de la maleta didáctica a los más de 65,000 docentes. Eso nos alegra porque vemos que está bastante alineado con uno de los hallazgos y es la cantidad de recursos que invierten nuestros docentes para poder cumplir con esta función. Necesitamos hacer esfuerzos mayúsculos de coordinación a nivel de todo el Estado, ya que cuando vemos que el estudio dice que los padres de familia invierten más de un salario y ya combinando otras variables vemos que es más de un salario, pueden ser 2 o 3 salarios, como lo ha ilustrado APRODE. Eso nos pone en contexto el gran trabajo que tenemos que hacer con toda la institucionalidad del país para atender de mejor forma las condiciones de vida de la familia. De esta manera queremos desde el despacho transmitir pues nuestro compromiso con el país, con los niños, con las niñas de Honduras, con los docentes, a seguir fortaleciendo los espacios de diálogo, a estimular a nuestra comunidad científica para que siempre estén con nosotros en este proceso, a mi maestro Moya, él fue mi maestro, decirle que también todo su esfuerzo que usted está realizando en materia de investigación, también en este proceso de construcción y de transformación de la Secretaría de Educación, todos sus aportes y todas sus contribuciones son bienvenidas. Muchas gracias y bendiciones a todos. Gracias a Orlison Zúñiga, el director de modalidades educativas de la Secretaría de Educación. Vamos a concluir este evento con el mensaje de cierre por parte del presidente ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Kurt Alan Berbig. Buenos días. Están diciendo, y una persona más. Me toca tratar de resumir, sacar puntos más importantes. Me parece difícil. Es un estudio muy bonito, muy interesante. También hubieron aportes muy interesantes de todos, pero voy a tratar de decir unas cuantas cosas que yo esperaría que llevemos a accionar. Primero, felicitar a todos, gracias por haber venido. Como les digo, creo que el tema es importante y tenemos que seguir aprendiendo y al final accionando en estos temas. Quiero felicitar a los panelistas. Para nosotros un honor tener a GZ, tener a 2 exministros
el exministro Marlon Brevé quiso estar también, está fuera del país. Entonces hace poco tuvimos una reunión con 4 exministros, también con Carlos Ávila, que está en Roma. Entonces hay 4 exministros que quieren ahora estar aportando, han estado ahí, han estado adentro, conocen los problemas, gente comprometida con educación y con Honduras, y qué bonito tener el apoyo de ellos. También quiero felicitar a los padres de familia. Nosotros vivimos un año en San Francisco de Opalaca, en las meras montañas, y yo miraba cómo los padres se esforzaron a mandar sus hijos a la escuela. Ahí se permitía con uniforme o sin uniforme, pero era un gran gasto, una gran preocupación que tuviera un cuaderno y un lápiz y tal vez por lo menos la camisa. Y viendo estos números, uno dice, bueno, más o menos pueden, ¿verdad? 10,000 empiras al año, ganan 10,000 empiras al mes, entonces es un salario al año, si tienen un hijo. ¿Y quién de esas familias tienen un hijo? Tienen 4 o 5 hijos. Y ya uno empieza a entender por qué tienen que escoger a quién manda y a quién no. O a quién manda por 3 o 4 años, después lo sacan para mandar el otro. No es porque quieren, porque no pueden. Entonces yo felicito a los papás que están mandando a sus hijos a esa escuela pública, pero no es justo, no es correcto. No podemos seguir con ese sistema engañándonos. Prohibimos a los directores cobrar matrícula, pero eso no es el problema. El problema es el costo total. Entonces felicito a los padres, pero nos toca a nosotros hacer arreglos. Felicito a los maestros que están en un promedio invirtiendo 10,000 empiras al mes al año o más, pagando fotocopias y todo. Y yo sé, como decía Aña, es gente profesional que quiere lo mejor, y a veces porque no hay o porque es más fácil, mejor saco las copias yo. Entonces eso es bonito, pero no debe ser así. Entonces tenemos que arreglar eso. A la vez quiero meter mi pequeño llamada de atención a los maestros también, porque yo vivo en Nueva Suyapa y mis hijos hicieron primero a 6º grado en una escuela local en Nueva Suyapa. Y yo me acuerdo muchas veces los maestros decían, vaya al ciber y imprímame tales cosas para mañana. Y yo tenía, pero muchos de los compañeros de mis hijos no tenían. Y me acuerdo una vez, la maestra decía, para mañana todos tienen que comprar una bolsita de 15 animalitos plásticos que se venden en el centro, para mañana. Y yo, mi problema era, no tenía tiempo, no era falta de dinero, yo no tenía tiempo de meterme en Comayagüela, en el centro, a comprar una bolsita de los animalitos para mañana. Pero los demás padres no tenían para el bus, mucho menos para los animalitos. Y ahí se suman a 5,000 empiras anuales en internet, celebraciones y manualidades. 5,000, la mitad del gasto son cosas opcionales. No son, entonces los maestros, los directores, el sistema está diciendo, padres de familia paguen internet, paguen manualidades, animalitos. Eso tampoco es correcto. Entonces los maestros también tienen que estar más conscientes. Ellos no quieren sacar de sus bolsas, pero tenemos que minimizar lo que los maestros le están pidiendo. A veces por más fácil, manda al ciber, imprímame tales cosas, porque no quiero ponerlo en la pizarra y que lo copien en su cuaderno. Y al final, casi no puedo, bueno, pero
tengo que felicitar al Estado en algo. Felicito a los exministros, y yo sé que hay muchos en el sistema que han hecho o están haciendo lo posible para que esto mejore, y son parte del Estado. Ustedes como exministros eran parte del Estado, y yo sé que hicieron gran esfuerzo, pero el Estado está fallando. El Estado está fallando en grande. Y dijeron que por varios años la inversión en educación estaba subiendo y los últimos años ha ido bajando. El ministro Escoto dijo que deberíamos estar en 80,000 millones si hubiéramos seguido al ritmo del presupuesto. Al ritmo del presupuesto. Y alguien mencionó, no me acuerdo quién, lo que se pierde en corrupción. Entonces, eso es un problema. Pero no es el único problema. Las Fuerzas Armadas, y a algunos no les va a gustar que diga eso, el presupuesto de las Fuerzas Armadas ha aumentado en 300% en los últimos 12 años. 300%, el triple. Y no estamos en guerra. Entonces, ¿por qué no hay para educación, pero sí hay para las Fuerzas Armadas? No acepto. No debemos aceptar eso. Entonces, el 20% del presupuesto no lo podemos gastar porque está asignado a cosas que no existen, pero sí lo gastan en otras cosas al final. Se pierde otra cantidad en corrupción y hay dinero para otras cosas que para nosotros creo que no son prioritarios. Entonces se requiere un gran ajuste. El Estado tiene que priorizar la educación. Entonces hemos visto, familias pobres están priorizando la educación. Los maestros pueden mejorar, pero están haciendo su parte. Pero el Estado no está haciendo su parte. Está haciendo lo mínimo, tal vez un poquito más que lo mínimo, pero no es suficiente. Entonces creo que todos tenemos que tomar estos puntos y accionar. Como Transformemos Honduras, ASJ, muchos de ustedes que han sido parte de TH, ya tenemos 10 años. Hace 4 años más o menos agregamos algunos cooperantes. Ahora estamos invitando a 4 exministros a ser parte. Entonces queremos todos juntos este estudio y esta serie de estudios ir priorizando en el próximo mes, 2 meses más o menos, cuáles van a ser los temas que vamos a incidir juntos en los próximos 2 años para que la educación vuelva a ser prioridad nacional, para que el presupuesto de educación sea prioridad y que al final los niños y las niñas de Nueva Suyapa, de San Francisco de Opalaca y sus papás tengan educación de calidad y gratis, ¿verdad? De que realmente esos padres no tienen que escoger si mando el varón o la niña, o si lo mando 2 años o 3 años, pero que realmente todos los que quieren estudiar pueden estudiar. Eso es nuestra meta, esto es nuestro sueño. Gracias. De esta manera concluimos la presentación del informe Aporte Financiero de los Padres y Madres de Familia a la Educación. Agradecemos su presencia y les invitamos al salir de este salón a un refrigerio. Buen día.